La lección número 3 de la escuela sabática habla de Caín y su legado. Así que vamos a mirar en este estudio algunas de las lecciones que aprendemos de la experiencia de Caín y Abel. Eh, Conocemos la historia, el hecho de que Caín fuera el primer hijo de esta pareja de Adán y Eva, pudo haber sido que Eva sobre todo consideró que Caín era ese Mesías prometido. El autor de la lección considera que en la estructura de la gramática como está, Eva pensó que él era el Mesías, el mismo Dios. Así que se imaginan ustedes tener un hijo que era mimado, venerado, considerado que ese sería el hombre que iba a resolverles el problema del pecado y que los iba a llevar de nuevo de vuelta al jardín del Edén. En cierta medida, el conflicto se inicia aún con la formación, el concepto que tenían los padres de Caín y la manera como lo educaron, al igual que cómo ellos educaron a Abel, al vapor, podríamos decir así, porque el nombre Abel significa eso. Con Caín se inicia el conflicto religioso. Es un problema religioso. Ese conflicto que Dios había pronosticado que se levantaría entre las dos simientes se inicia ya en la experiencia de Caín con su hermano Abel. Caín, según la lección, la Biblia dice que él ofrece a Jehová, cosa que no se dice con el sacrificio de Abel. El autor trata de presentar ese hecho de esa expresión de ofrecer a Dios como un sentido de algo que nosotros no lo hacemos porque queremos, digamos, porque queremos agradar a Dios por lo que hago yo, no tanto por lo que Dios haría por mí. En este caso, la ofrenda de Abel tenía ese sentido, esa connotación de no es que yo le estoy ofreciéndole algo a Dios, es que Dios tiene que ofrecerme a mí una ayuda por su sacrificio para ofrecerme a mí la salvación. En cambio, entonces allí se inicia ese conflicto que ha durado hasta hoy, de que los seres humanos nos queremos salvar por las obras, algo que yo le ofrezco a Dios para ganarme la salvación, cuando la salvación es un regalo que Dios me da a mí. Es interesante esa posición que el autor presenta de la lección. Fueron por ideas religiosas que Caín mata a Abel. El hombre se consideraba el fuerte, el grande, porque su nombre así lo indica. Y la lección me llama la atención el hecho de que diga que los padres de Abel ya habían matado a Abel en la manera como lo educaron, como lo consideraban. Era como, sí, el vapor, el fugaz, el débil. Este era el nombre que le habían dado a Abel, pero el nombre de Caín significaba mucho. Así que tal vez el error de Eva de pensar que su hijo mayor era el hombre que iba a resolverle el problema, el hombre fuerte, el que hacía producir la tierra, el que trabajaba duro la tierra, y que ese era el mismo Mesías, el mismo Señor con ellos. Es interesante esa situación.
Caín pensó que su poder le daba autoridad religiosa para dominar a su hermano. Había sido educado de esa manera, ¿sí? Y así que cuando él lo mata, está tratando de justificar su asesinato porque tal vez no quería reconocer el problema que él tenía, como de no entender el plan de Dios de la salvación. Es interesante la forma como Dios se acerca a él y me muestra un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que dialoga, un Dios que perdona, un Dios dispuesto, aun que no se arrepienta este hombre, a darle una oportunidad. Le hace varias preguntas. Dios no llega a condenarlo. Yo sé ya todo. No, sencillamente comienza a preguntarle para que él reaccione, para que él analice, para que busque el arrepentimiento, para que busque el perdón, para que busque la victoria sobre el pecado. Si hicieras bien, no vas a tener problemas, pero si buscas el mal, ahí está, el pecado te va a dominar, vas a ser esclavo de él. Le da solución, Dios le da solución a Caín, pero Caín no quiere arrepentirse, no quiere humillarse, no quiere entregarse. Su pensamiento, su terquedad lo lleva a no humillarse. Ahora, la Biblia dice que la sangre, Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso es un clamor, es una figura literaria para decir, yo lo sé todo, yo lo vi todo y yo voy a hacer justicia. Sin embargo, Dios maldice no a Caín, Dios maldice la tierra para que la maldición cayera sobre él y el duro trabajo de manejar y cultivar la tierra, pues lo sintiera. Yo me imagino que cada vez que un ser humano, su sangre es derramada, sigue repitiéndose la historia de recibir la tierra de la sangre y la consecuencia la recibirá la tierra y la persona también. Caín ahora piensa alejarse de Dios. ¿A dónde me esconderé? He cometido un grave pecado, pero aunque reconoce que es grave, no se quiere humillar. Entonces él piensa alejarse de Dios. Y es imposible que los seres humanos nos alejemos de Dios. Imposible. Dios está siempre allí. Allí nos está mirando, nos está viendo. Por más que nos escondamos, ahí está Dios. El sentido de la presencia de Dios nos ayuda a nosotros a no andar practicando el pecado y debemos erradicar el pecado de nuestras vidas. Es una de las lecciones que debemos aprender. Hay evidencias científicas del legado que Caín ha dejado a la humanidad. Aunque ninguno de las dos descendientes ni de Caín existen, ni tampoco ningún descendiente de Abel existen descendientes en sentido, digamos, figurados espiritual de ambos. Porque los descendientes que existen ahora son de la familia de Set, pero los descendientes de Caín todos fueron eliminados. Igual que no se menciona nada de Abel que haya tenido hijos. Así que nosotros vivimos en un mundo hambriento de sangre, herencia de Caín. Es un legado del pecado, legado de Satanás, que es un homicida y que le transmitió esa situación a Caín. Y Caín lo aceptó. Ahora, las guerras más sangrientas hoy en nuestro planeta ha sido por religión. Hubo del año 1562 a 1598 8 guerras religiosas en Europa. Calvinistas, seguidores de este reformador cristiano, Calvino,
Lo llamaban los hugonotes, y católicos también cristianos se pelearon por las ideas, los conceptos de ambos diferentes. Y ustedes saben que los problemas religiosos llevan hasta asesinato en nombre de Dios. 4 millones de personas murieron en esas guerras entre católicos y hugonotes o calvinistas que peleaban la religión, igual que Caín y Abel, problemas religiosos. 4 millones de personas, ahí se narra en el conflicto de los siglos la matanza de San Bartolomé, que está dentro de una de esas 8 guerras religiosas. Fue terrible esa situación. ¿Y qué hablar de las 9 guerras contra los musulmanes de parte de la Iglesia Católica? Se mataron más de 5 millones de ambos bandos, 5 millones de muertos, todo por la religión y la política. En el año de 1655, la Iglesia Católica mató, asesinó a 1.700 valdenses. Es un legado de Caín también. ¿Por qué los mató? Porque los valdenses no se sometían a las ideas católicas. No se respetaba la libertad de conciencia. No pensaban como ellos. Juan Pablo II pidió perdón por esas matanzas, pero no hay restitución. 125,000 personas con eso de la mal llamada Santa Inquisición de la Iglesia Católica, maltratados y asesinados por esta Santa Inquisición. ¿Por qué razón? Algunas veces porque eran brujos o brujas, otras veces porque eran protestantes y no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica. Pero qué decir del comunismo también, que para instalarse en el mundo ha tenido que asesinar 90 millones de personas. Ahí están los asesinos, Stalin, Mao Zedong y otra cantidad de gente que ha asesinado personas por las ideas comunistas. 40 millones de personas también fueron otro de los asesinatos de un tal señor Genghis Khan, para poder dominar. Y la Iglesia Católica en toda su historia aparece con una cifra, no es oficial, de 30 millones de personas. ¿Qué decir del capitalismo con las 2 guerras mundiales? 120 millones de personas, el legado de Caín. Y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, con toda esa cantidad de invasiones que ha hecho, se calcula que cerca de unos 20 millones de personas han sido asesinadas. ¿Y qué decir de los indígenas? América estaba llena de indígenas. Quedaron poco y nada en algunos países de Sudamérica. Y otros fueron asesinados vilmente por no querer someterse a las ideas pues de la iglesia. Cerca de 90 millones de indígenas. Eso es cálculo, no es oficial. 80 millones de personas matadas por Hitler, los nazis. Todo esto es el legado histórico, científico de lo que ha llegado a ser la imagen de Caín. Parece que el ser humano está hambriento de sangre y más por peleas religiosas. Me llama la atención este pensamiento escrito por el don profético, carta 308, 1907, dice: los terribles informes que oímos sobre asesinatos no han cesado, y robos, sobre accidentes ferroviarios y hechos de violencia. Nos dicen que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora,
Necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. Y luego dice una de las razones por las que vino el diluvio y destruyó a toda la descendencia de Caín. Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado, un experimento que el Señor quiso demostrarle al mundo, que si no se le hace justicia al que comete el crimen, la mente se vuelve más mala. Y entonces Dios quiso hacer la demostración. Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Así que este legado de Caín lo hemos heredado y no basta que yo agarre un arma. Algunos dicen, no, yo nunca he tomado un arma para matar a nadie, pero la Biblia dice que cualquiera que se enoja contra su hermano es un homicida. Así que solamente la gracia del Señor puede ayudarnos a tener el legado de Cristo, que estuvo dispuesto a darlo todo, a dejarlo todo, a entregarlo todo por amor a nosotros y morir en nuestro lugar.